Bueno, muy buenas tardes. Estamos en el programa de Fogón en Fogón de Buenos Aires y tenemos el gusto de tener con nosotros a César Charlone. ¿Cómo estás, César? Bien, gracias. ¿Dónde te Bueno, encontramos? en mi casa en Montevideo, Hemos- Malvin, Porque vos solés estar viviendo en algunas partes del mundo siempre, ¿no? yo en el año 70 me mudé, me fui a Brasil a estudiar cine y ahí me fui quedando y hice mi carrera mayormente allá en Brasil. Pero ahora, de un tiempo para acá, me volví al Uruguay y estoy radicado aquí. Compré una casa aquí y estoy ahora, como dijo la Tana Rinaldi, Montevideo, una vez que llegó a Montevideo, Montevideo, qué lindo lugar para venir a morir. Pero Entonces, también a vivir y disfrutar antes, ¿no? total, total, total. Sí, sí, sí. César, mirá, un poco, hay tanto para preguntarte, pero un poco el motivo de este encuentro era, este viernes la Fundación Mario Benedetti y la UNESCO hace una mesa redonda con gente muy prestigiosa sobre el rol del cine en el terrorismo de Estado. Y bueno, queríamos adelantarnos un poco a ver de qué es lo que vas a hablar. Voy a hablar de una película que hice que firmamos anónimamente porque era en época de dictadura y no podías firmarla, que se llama Y cuando sea grande, que es una película que curiosamente medio que por primera vez denuncia el Plan Cóndor porque trata el caso de los niños Julien que fueron secuestrados con sus padres en Buenos Aires, llevados a Montevideo y después llevados a Valparaíso y abandonados en una plaza en Valparaíso por una tía, que nunca se supo quién era la tía, y bueno, y ahí fueron adoptados por una familia chilena que los crió. Y yo cuento paralelamente dos historias. Cuento esa historia como una historia con un final pésimo, porque digo, los padres desaparecieron y todo. Y el segundo caso es el caso de Lilian Celiberti, que es también secuestrada en Porto Alegre con sus hijos, pero como Brasil vivía un comienzo de abertura, había cierto espacio, un periodista brasilero muy valiente que trabajaba para la editora Abril, que es una editora que tiene montones de revistas, entre ellas la revista Bella y todo eso, y este periodista en aquel momento dirigía la revista Playboy. Y entonces publicó en la revista Playboy que él fue a donde estaban siendo secuestrados y le abrieron pensando que era la persona a la cual estaban esperando, que estaban, ¿cómo se, cómo se dice cuando se ponen en tocaya, estaban esperando un contacto de Lilian Celiberti para capturar, que era Hugo Cores, y, y en vez de Hugo Cores fue este periodista, y ahí el policía brasilero se dio cuenta que había metido la pata y que era complicado, y lo soltó, y este tipo tuvo la valentía de denunciar todo eso, y eso hizo con que los tipos tuvieran que entregar a los niños a su abuela, entonces los niños se salvaron, y entregar a los presos abiertamente a una prisión. Entonces, bueno, se salvaron las vidas de ellos gracias a la acción de este periodista. Entonces, bueno, cuento esos dos casos y la importancia que tenía en aquel momento el actuar rápido y denunciar y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esa película, como te digo, no la firmamos, aparece creado por un grupo anónimo de cine independiente, un nombre trucho ahí que inventamos, pero esa película se usó mucho porque era de las primeras películas que se hacía sobre denuncias a la dictadura, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de entrevistar a un soldado fotógrafo que había participado del secuestro y que se había cambiado de bando y se exilaba, lo entrevistamos en San Pablo porque iba camino a Suecia a exilarse,
y bueno, y él cuenta todo cómo fue el secuestro y todo. Entonces era una película de denuncia que se usó mucho a nivel, o sea, se la dimos a Amnesty International, se la dimos a organismos en Europa que la usaron como denuncia de lo que se estaba viviendo en América Latina en aquel momento, de los secuestros, las desapariciones y todo. Y como te digo, no teníamos el nombre de Plan Cóndor ni nada de eso porque no estaba formalizado, pero era evidente que había, digo, estos que van a Chile, los abandonan en Chile, estos que policías brasileños secuestran a dos uruguayos y se los entregan al ejército uruguayo, en fin, había el Plan Cóndor trabajando a full ahí. Entonces, bueno, la película cuenta eso, se llama Y cuando sea grande, porque juega un poco con la memoria de estos niños, que los niños son las protagonistas. Ah, y porque aparte yo la hice en 1995, 98, que era el Año Internacional del Niño. Entonces, con motivo del Año Internacional del Niño, la hicimos un poco. Entonces, el Sabalero, el compositor uruguayo cantor, compuso una canción especialmente, como que fuera un niño contando eso. Entonces, bueno, tiene un tratamiento desde el punto de vista del niño, ¿no? César, y esa es una película documental. ¿Cómo fue el formato del armado de eso? Es documental. Yo en aquel momento yo ayudaba desde San Pablo, ayudaba a la gente del PVP que estaba en San Pablo, Hugo Cores, Mariel, en fin, que estaban en San Pablo, y estaban haciendo un trabajo muy importante de denuncia sí, de denuncia de lo que era la dictadura y todo eso, ¿no? Entonces, fueron ellos que me dieron todos los datos y los contactos y todo, y con la ayuda de ellos fui haciendo y la financié yo, que en aquel momento tenía como una doble vida, yo hacía comerciales y con la plata de los comerciales yo pagaba, que en aquel momento era película, había que revelar, había que conseguir equipo y todo. Entonces a las productoras a las que yo les hacía los comerciales, les pedía que en vez de pagarme, que me pagaran el laboratorio, que me compraran la película, que todo eso, y así la fui haciendo. ¿Y ahí quién te ayudó? ¿Con qué equipo trabajaste? Trabajé muy solo, pero para cada situación le pedía a colegas de cine, por ejemplo, tenía una entrevista que hacer, entonces veía qué colegas estaban disponibles que me pudieran ayudar, y entonces venía un camarógrafo, un asistente de cámara, pero equipo muy chico, éramos dos personas, un cámara y sonidista nomás. ¿Y Todo esto, muy toda la acción del armado fue en qué año? 79, Ah, ok, 79. ahora sí. Estoy Está. O fuera. sea que estabas en plena clandestinidad, digamos, haciendo Sí, estas sí, cosas. sí. Sí, sí, Está, sí. está perfecto, Sí, perfecto. no, de hecho iba todo disimulado, bueno, en fin, muchas cosas las filmé en San Pablo, escondido ahí, qué sé yo, pero después fui a Chile y filmé también a la familia Julien que adoptó a los niños, lo filmé a ellos y todo esto, pero sí, ahí tuvo mucho que ver mi madre porque mi madre estuvo en el descubrimiento de los niños Julien en Valparaíso y bueno, fue la abuela a visitarlos y mi madre ayudó con todo eso, entonces mi madre me consiguió los contactos para que yo pudiera filmar en Valparaíso. ¿Quién es tu madre? Mi madre es Belela Herrera, este, orgullo de hijo, este, una gran comprometidísima militante por los derechos humanos y que ha hecho de su vida un es raro uno como hijo decirlo, ¿no? Pero bueno, está una capa, Admirable, es una mujer admirable. totalmente. César, ¿y qué parte de su periplo en Chile viviste con ella, ya que estamos con ella? Yo no viví nunca con ella en Chile, yo iba mucho de visita. Antes de ella entrar en esto, estaba casada con mi padre, que era diplomático uruguayo en Chile, fue por eso que se fueron a Chile. Entonces yo
estaba estudiando en Brasil y como hijo, mi padre me mandaba la plata para el pasaje y yo iba a pasar la Navidad y eventualmente alguna otra vacación de julio, quién sabe, cuando tenía libre las vacaciones, iba a visitarlos, pero yo no viví con ellos nunca, iba de ¿Sabías lo que visita. estaba haciendo ella en esos momentos? Perdona, no te entendí quién. ¿Vos sabías lo que estaba haciendo Sí, ella? sí, 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 porque mamá empieza a hacer todo eso a partir del momento en que se separa de mi padre, se divorcia, mi padre se vuelve al Uruguay, mi madre se queda en Chile y pasa de un trabajo voluntario que hizo al principio muy rápidamente, pasa a ocupar el ACNUR, a encargarse del ACNUR. Entonces sí, era público y participábamos, acompañábamos todo lo que ella hacía. Ella nos contaba y después la La- visité cuando ella se fue a Centroamérica, la visité también, estuve con ella en Centroamérica. Este, sí. volviendo al cine, qué otras películas de estos periodos hechos en los periodos duros te recordás o mencionarías como hitos de esos años? Yo, la razón que me llevó a hacer cine fue cuando, o sea, lo que me hizo tomar la decisión definitiva fue La Hora de los Hornos de Pino Solanas. Cuando yo vi esa película, el poder que tenía esa película, lo creativo y todo, dije, es esto lo que quiero hacer. Entonces digo, para mí esa es una película que marca mucho mi historia y la he visto. Me encantaba el trabajo de Santiago Álvarez, un chileno, un cubano que hacía un noticiero cubano de la revolución muy creativo, usando muchos recursos visuales y nada panfleto, una cosa muy, muy creativa, muy inventiva, que trabajó con Pino en La Hora de los Hornos y creo que le debe haber dado una impronta visual muy interesante también. Este, y bueno, ahí estaban Miguel Litín, Patricio Guzmán, en fin, todos esos ídolos que yo seguí su carrera y su trabajo, que fueron maestros, ¿no? Del cine. Y en tu propia filmografía, ¿cómo se escribe el tema de los derechos humanos y estos periodos oscuros? Yo he siempre tratado de elegir proyectos que no fueran entretenimiento. O sea, las películas que yo hice como fotógrafo, por ejemplo, con Fernando Meireles, eran películas que para mí tenían algún sentido social. Entonces, por ejemplo, Ciudad de Dios, es una película que eh, muestra una realidad brasilera. De hecho, te cuento anecdóticamente una cosa. Yo nunca quise llevar a mis hijos al set de filmación porque quería que ellos tuvieran su propia visión de lo que querían hacer, como tanto es que ninguno de ellos siguió la carrera del cine. Entonces yo no los llevaba, como otros colegas míos que llevaban, yo no los llevaba. Al único set que yo llevé a que vieran la filmación fue a Ciudad de Dios porque quería que vieran ese otro Brasil. Porque ellos, claro, hijos de la clase media, estaban distantes de ese Brasil, de la favela. Entonces, me acompañaron y trabajaron, eran muy chiquitos, pero los puse de meritorios, uno en cámara y el otro en luces, para que vieran esa realidad de ese otro Brasil, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, las películas El jardinero fiel, por ejemplo, que hice con Fernando, que denuncia lo que hacen los laboratorios químicos en África, en fin, siempre traté de que fueran películas el ensayo sobre la ceguera de Saramago, películas que tuvieran algún sentido social y político, ¿no? Eso a nivel comercial, por así decir, cobrando, pero aparte de eso, después de que hice y cuando sea grande, estábamos viviendo en Brasil el boom de la llegada del video, que era como una revolución, porque con una cámara de video que vos podías filmar sin tener que gastar en película y eso. Entonces, con un amigo
abrimos una productora para hacer películas independientes de este tipo político, y la productora se llamaba Monte Video, porque era de video, y eran dos brazos, era una productora y una exhibidora. Y la exhibidora era un grupo de estudiantes de antropología muy conectados con política que iban a los barrios, a los sindicatos, a exhibir estas películas y a discutirlas con las comunidades, ¿no? Un poco con la idea esa del cine como herramienta de concientización. Entonces le producíamos a muchos realizadores independientes que hacían cine político, le producíamos esas películas en video y se exhibían en esto, como te digo, en los barrios, en las cinematecas de barrio, en los sindicatos, en las escuelas, y Eh, así. La Redota fue otra de las grandes producciones tuyas. Sí, sí, la Redota fue una invitación porque a partir de haber hecho El baño del Papa, José María Morales, que estaba produciendo la serie de Los Libertadores, me llama para ver si yo quería hacer Artigas, y claro que me encantó la idea, y entonces agarré volando y me tocó una situación un poco complicada porque llegué con una película que estaba en camino, había un guión escrito, había una productora que ya estaba trabajando en eso, entonces tuve un poco que adaptarme a lo que ya existía, y modificarlo y bueno, ponerle la impronta que quería ponerle, pero, pero fue un lindísimo proceso y un trabajo muy, muy divertido. Y la película Los dos papas, ahí fuiste dirección de fotografía, ¿no? Dirección de fotografía, sí. Sí, también otro de grandes producciones. Y Sí, qué anécdota te recordás divertida de todos estos episodios cinematográficos que fuiste participando? y anécdota divertida, por ejemplo, que yo tengo una prótesis en la rodilla, porque claro, con 40 años de aguantar cámara te haces pelota la Ah, columna y todo. ah, Entonces, tuve una rodilla muy complicada que me hice una operación y tengo una prótesis, pero que cuando filmé Los dos papas estaba en el auge de la crisis, me dolía mucho, ¿no? Y entonces un día yo tenía 66, 67 años y Anthony Hopkins con 80, un día me ve rengueando y me dice, ¿tenés problema en la rodilla también? Y entonces nos convertimos en los dos viejitos que se intercambiaban todas las mañanas. Anthony Hopkins me decía, ¿cómo está la rodilla? How is your knee? Entonces los dos viejitos nos intercambiábamos recetas para el dolor de rodilla. Ah, ¿qué le pusiste? ¿Hielo hoy? Sí, le puse hielo, está mejor, no sé qué. Entonces eso era anécdota divertida, era esa, Anthony Hopkins y yo intercambiándonos recetas de rodilla. de rodillas. Dos viejitos haciendo cine. ¿Y qué estás Sí. haciendo ahora, César? Mira, ahora en este momento lo más intenso que estoy haciendo es, aparte de puchitos de cosas, como por ejemplo lanzando una película que hicimos sobre Fernando Haddad en Brasil. Fernando Haddad lo ubicás, el ministro de Economía de Lula. Yo lo seguí durante 3 años a Fernando Haddad porque me parecía, porque cuando yo empecé, un amigo me dijo, fíjate que Fernando Haddad en la Intendencia de San Pablo, era el intendente de San Pablo, es el último foco de resistencia de la izquierda, porque había venido el tsunami de derecha que había barrido, que empieza con el Brexit, con Trump, con todo eso, y entonces América Latina se había derechizado, este, y, eh, y entonces quedaba, en San Pablo quedaba Fernando Haddad, había venido el impeachment de Dilma, que yo también filmé, entonces me pareció interesante, y aparte que era un tipo joven, entonces era como un recambio en el liderazgo de izquierda, un nuevo, un nuevo personaje en la izquierda brasilera, y entonces le propuse a ver si lo podía seguir en la intendencia y bancó, y entonces me pegué a él y lo seguí durante 3 años. El Oh, último año de intendencia, después un año de transición y después cuando Lula lo nombra a él
jefe de la campaña para que Haddad elaborara el programa de gobierno de lo que sería el gobierno Lula, que después no fue, porque Lula fue preso, y entonces Lula lo indica a él como candidato. Entonces él él corre contra Bolsonaro como candidato a presidente. Entonces, bueno, lo filmé en todo ese periodo y ahora sacamos una película que cuenta solamente el año de la elección de él a presidente, que se llama Partido, que hicimos una primera exhibición aquí en Montevideo como parte del Doc Montevideo, que fue lindísimo. Y bueno, estamos lanzando eso. Pero ya te digo, esas son de las cosas chicas. Lo que estoy más comprometido ahora es preparando una película que voy a hacer como director de fotografía en África con un director joven, afrodescendiente, pero que hizo su carrera en Estados Unidos, que se llama Keynan Warsame, que es un rapero muy copado, que se hizo muy popular porque cantó la canción oficial de la FIFA del Mundial del 2010. Shakira cantaba una canción y él cantaba otra, y se hizo muy popular, y es un tipo muy, muy interesante. Entonces, él va a dirigir esta película en Somalia y yo voy a hacer la fotografía con él. Así que te vas para África en cualquier momento. Me voy para África, sí. Me iba ahora el 7, pero parece que lo atrasan 2 semanas. Entonces, me debo estar yendo como el 16, 17 por ahí. César, ¿hubo cine reivindicador de la dictadura, del terrorismo de Estado? No, no me acuerdo haber visto. Música sé que hubo, pero cine no. No me acuerdo. En Brasil no me acuerdo de nadie. No, No. no. Ellos hacían noticieros y ese tipo de cosas, sí, controlaban los canales de televisión, tenían es así, pero cine como cine alternativo, como cine documental, así películas, no me No acuerdo. vi. Y en otras actividades, en teatro, por ejemplo, ¿cómo fue el periodo cultural de Bolsonaro? ¿Vos viviste, estabas en Montevideo en esos Ya años? estaba en Montevideo, ya estaba en Ah, Montevideo. Sí, pero acompañé porque tengo mi familia allá, amigos y claro. todo. ¿Cómo fue ese Este, periodo cultural de una derecha tan acérrima? em, tenía algún cantor, pero cine no me acuerdo mucho. Mm, Y teatro tampoco. No, probablemente me lo esté perdiendo porque no soy un buen historiador, entonces, quién sabe, hay cosas que no sé, pero que yo sepa, sé que hay actores bolsonaristas, sé que hay músicos bolsonaristas, pero no sé que hayan hecho algo de ese tipo así. Con Fernando Haddad, ¿esto que presentaste es apenas un adelanto o viene algo más No, de hay una todo esto? película pronta, hay una película pronta que estuvo, ya te digo, película de hora y 20, que Ah, estuvo en el Doc Montevideo y que está haciendo la carrera de festivales y dentro de poco la lanzan como película. Está con una distribuidora brasilera, que se está encargando de la distribución, y entonces, bueno, ellos la van a poner en festivales y en salas, y tal vez alguna plataforma se interese por tenerla. César, el cine uruguayo, ¿cómo lo has visto en estos últimos 10 años? Creciendo muchísimo y haciendo cosas muy interesantes, muy, muy lindas. Este, Creo que, digo, lo que ha pasado con esto del digital y todo es que el cine se ha democratizado en la medida en que es mucho más fácil hoy en día hacer películas. En aquella época, yo te cuento, tenías que comprar la película de la Kodak, que te costaba, ¿no?, $100 la latita de 3 minutos, y alquilar la cámara, que las cámaras eran carísimas.
Hoy en día, yo estoy filmando películas profesionales mezclando cámara profesional con celular. Entonces, eso es una democratización. Y aparte de eso que estás viendo vos, que de repente alguien hace una película, la sube a YouTube y tiene 1,5 millones de vistas, ¿no? Cosa que 1,5 millones de exhibiciones de una película, ni soñar. Entonces, ha habido una gran democratización de los medios de producción cinematográfica y está muy interesante aparte porque todo esto de las redes está cambiando un formato, ¿no? Porque ahora están haciendo mini peliculitas, los stories que le dicen de Instagram y todo eso, que son mini peliculitas que de repente vos ves cosas interesantísimas ahí, ¿no? De gente que está contando pequeñas historias. Un poco el conflicto, esta huelga de los guionistas en Estados Unidos tiene que ver con esto. ¿Me podés contar un poquito cómo lo ves vos eso? Y yo lo veo como un mal necesario, porque digo, si tenemos una herramienta que vos como médico le preguntás, mi paciente tiene tal enfermedad y la inteligencia artificial te hace una radiografía de todo el mundo y te descubre en Tanganica o en no sé dónde pacientes que han tenido eso y vos con eso podés, o sea, es una herramienta maravillosa que nos está facilitando un montón de cosas, pero como toda cosa nueva hay que domesticarla, por así decirlo, hay que legislar, ¿no? Entonces, esta huelga que están haciendo me parece más que justa porque, ok, sentémonos a conversar, qué es lo que le vamos a permitir a la inteligencia artificial que haga? ¿Qué es lo que se le va a devolver a los actores que están siendo usados por la inteligencia artificial? ¿Cómo van a cobrar? O sea, todo eso hay que legislarlo, hay que incorporarlo a la sociedad y usarlo correctamente. Es interesantísimo eso que me decís, que vos también utilizás parte de tus herramientas de trabajo, es el propio celular. Sí, 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 sí. Sí, ahí en una gaveta, ahí tengo un kit de lentes y de accesorios para filmar con celular. Celular. Y ya te digo, producciones grandes como una que hice ahora en Estados Unidos, una miniserie con Colin Farrell de protagonista y qué sé yo, y que parte filmé con celular. Y Y que va ahí dentro. estos trabajos a distancia lo puedes hacer desde Montevideo. ¿Qué trabajos a distancia? No, 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 ahí yo estaba filmando ahí, Ah, en Estados Unidos. tu rol principal ha sido también la dirección de fotografía, ¿no? Ahí es tu Ese ha especialidad. sido, sí, ese ha sido lo que he hecho más, porque con eso pagué las cuentas y con eso sobreviví. ¿Y Y, qué y, y de, y de premios? ahí saqué la plata para hacer otras cosas, ¿no? Otras cosas, pero que no te dieron plata. Que no Que, me dieron plata. que no te dieron plata. ¿Y premios como director de fotografía qué tuviste? Y he tenido bastante suerte, ¿sabes? Porque de cierta forma me han reconocido los trabajos. ¿Te recordás algún premio? Uno, por ejemplo, que me deja muy contento hay un festival de fotógrafos en Polonia que se llama Camera Image, que es solamente de fotografía, es un festival solo de fotografía. Y ahí premian la mejor fotografía del año y ahí por suerte gané 3 veces en ese festival. Gané con Ciudad de Dios, gané con Blindness y gané con los dos papas ahora. Con los dos papas. César Charlone, no te molestamos más, es un gusto. Un gusto, un Lamentablemente gusto. no voy a estar ahí el viernes en la Fundación Mario Benedetti, pero por lo menos tenerte en pantalla ya adelanta a los que estamos invitando a que vayan el viernes a las 7 de la tarde, ¿no? Sí, Te mando un será. gran abrazo, ¿eh? Te mando yo otro a ti, muchísimas gracias, fue un gusto y estamos en contacto.